Bueno, es raro porque ahora sí me toca la distancia, literal, ¿no? Pero creo que Dios, como muchos de ustedes decían, nos ha estado hablando a cada uno y creo que nos ha enseñado un montón de cosas. Y como cada uno Dios nos enseña de diferentes maneras, aquí también podemos sacar una enseñanza muy importante del capítulo 3 que vamos a ver ahora, ¿no? Si recordamos un poco, Timoteo era, ¿no? Líder, pastor, un pastor joven en la iglesia de Éfeso, y Pablo lo apreciaba mucho. Era más que un discípulo, él fue más que su maestro, eran amigos, ¿no? Tenía un aprecio muy especial por él. Y en este capítulo 3, eh, a diferencia de los otros tres, aquí literal, lo que hace Pablo es animarlo a Timoteo. Y le muestra algunas cosas importantes que él tenía que tener en cuenta en su ministerio como siervo de Dios, ¿no? La primera, este símbolo, ¿qué les suena? A ver, les voy a tomar un examen pequeño. ¿Qué les parece que es? ¿Qué indica? ¿Qué nos indica? A ver, ¿quién me puede contestar? Precaución, cuidado. O alerta, Atención. ¿no? Alerta, estar atento a algo, a un peligro, ¿no? Esto, una persona reflejando a Cristo, testimonio, ¿no? Y esta sí la sabemos todos, ¿no? Es la palabra de Dios, es la Biblia. Y en este capítulo 3, Pablo le va a hablar de estos tres puntos a Timoteo. Y lo que dice aquí, a mí me llamó, cuando estudié para preparar el mensaje, habla de la permanencia, de permanecer fieles, ¿no? Vamos a ver por qué Pablo lo instaba a permanecer fiel a Timoteo. Lo primero que hace, como les decía, es alertarlo sobre tiempos peligrosos. Pablo le mostraba que algo estaba pasando y que Timoteo tenía que estar atento. Y no solamente atento, sino trabajando, ¿no? Manos a la obra. Segundo, tenía que persistir en lo que él aprendió, ¿no? Y aquí le explica tres cosas fundamentales o importantes, que es la experiencia de Pablo, los momentos, las circunstancias difíciles que le tocó vivir a Pablo, y la palabra de Dios, ¿no? El contexto, un poco vamos a repasar el contexto, lo explicó lo explicó Walter la semana pasada, y hablaba en esta época del año 64, más o menos 66, perdón, después de Cristo, en Roma gobernaba Nerón, y Nerón era un emperador que, digamos, muy sanguinario y muy impulsivo. ¿Y qué es lo que hizo Nerón? Incendió Roma, ¿no? ¿Y qué hizo después de eso? Le echó la culpa a los cristianos, porque había que echarle la culpa a alguien de lo que había pasado, le echó la culpa a los cristianos. Y algo muy importante, Pablo escribe esta carta de segunda de Timoteo, estando preso. Si recordamos la primera carta de Timoteo que ya vimos, que estudiamos, Pablo estaba preso, pero tenía, como se conoce ahora, es muy común, arresto domiciliario. Estaba en una casa, pues recibía visitas, no estaba encadenado, tenía ciertas libertades, ¿no? Que le daba se le daba por ser ciudadano romano, pero en esta ocasión, esta segunda entrada a prisión, este segundo encarcelamiento, fue totalmente diferente. Pablo estaba en la cárcel, estaba encadenado y no lo trataban bien, no tenía ningún privilegio. O sea que, digamos que una enseñanza importante, ¿no? Cómo Pablo, a pesar de la circunstancia que le estaba tocando vivir, animaba a Timoteo. O sea, ¿no? Cómo él se preocupaba por los demás a pesar de las circunstancias que les ocurrían a él en su vida. Y después lo más importante, uno de los temas importantes que le preocupaba a Pablo, es que en la iglesia de Éfeso tenía un problema doctrinal muy grande, un problema de enseñanza muy grande, que lo vimos y eran que estaban entrando falsas enseñanzas, falsos maestros, enseñando cosas que no tienen nada que ver con lo que era el Evangelio, pero también ahora se había involucrado, o sea, el ataque venía desde adentro,
muchos de los líderes estaban flaqueando y estaban cediendo ante esas enseñanzas. Y entonces esto le preocupó a Pablo, y por eso escribió la segunda carta a Timoteo. Y el otro punto que también le preocupaba a Pablo era que Timoteo y los líderes de la iglesia estaban más débiles que en la primera carta que le escribió. Ya estaban, Timoteo dicen que era tímido, y como era joven, muchas veces tal vez se sentía intimidado por los demás, por las personas, o los demás, los ancianos de la iglesia, los demás de líderes, ¿no? Entonces Pablo aquí le quiere enseñar, le quiere animar a Timoteo a que siga permaneciendo fiel en la fe, ¿no? Vamos a leer todo el capítulo 3 de 2 de Timoteo, que dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez les será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y lo primero que quería hacer Pablo acá, ¿no?, es alertarlo a Timoteo, antes de animarlo, sobre tiempos peligrosos, ¿no? Y lo que Pablo pretendía al hacer esto, es que tuviera aliento, darle aliento, que él tuviera ánimo para seguir firme sirviendo a Cristo en Éfeso como pastor, como líder, ¿no? Y esta carta fue escrita a los líderes, es una carta pastoral, y este capítulo está escrito no solamente a Timoteo, sino a todos los líderes que acompañaban en la iglesia a Timoteo. Y lo que, como les decía, lo que Pablo pretendía, inspirado por el Espíritu Santo, es darle aliento a Timoteo para que él continuara sirviendo, continuara adelante en el camino de la fe, no desistiera, ¿no? Y también amonestarlo, ¿no? Animarlos y amonestarlos a que ellos no se dejaran influenciar por estos falsos maestros. Cuando habla aquí hombres, dice en el versículo 2, lo falso habla de, no se refiere solamente, no se refiere a todos los seres humanos, sino que se refiere a los miembros de la iglesia de Cristo, las personas que componían el grupo de liderazgo de la iglesia. Pero aunque esto está escrito para el liderazgo de la iglesia, también se aplica a cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios nos da un mensaje y nos instruye a cada uno, ¿no? Y nos enseña. Pero en este caso era especialmente, apuntaba a los líderes, aquellos que cumplen una función, ¿no?, en el liderazgo de la iglesia, para que tengan cuidado. ¿Por qué? Porque en esa época, como les comentaba,
estaban entrando falsas enseñanzas desde afuera de la iglesia, pero estaban siendo también fomentadas desde adentro. Entonces, conociendo a Pablo, a Timoteo, que por ser joven, y a la vez dice que era muy tímido Timoteo, y tal vez se sentía intimidado por las demás personas, ¿no? Como que cuando él quería persistir, como decía Pablo, en la fe, Pablo lo anima acá, y le muestra un montón de cosas, ¿no? Hay un montón de una descripción, por ejemplo, en los versículos que vamos a ver ahora brevemente. Dice, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, dice, y este amadores de sí mismos, dice, es un amor egoísta, un amor que no se basa en lo que la Biblia dice, sino en amarme a mí mismo y buscar todo lo que me hace bien a mí, ¿no? Eso se refiere a amadores de sí mismos. Y algo importante para ver acá, y de lo cual Pablo advertía a Timoteo, y nosotros también tenemos que tenerlo en cuenta, es que cuando surge el amor al yo, a mi yo, el amor a Dios, y por las cosas de Dios, va decreciendo, ¿no? Va disminuyendo. Porque lo que me interesa, el centro de mi vida, paso a ser solamente yo y mis intereses. Después dice que son avaros, ¿no? Son materialistas, se preocupan solamente por el dinero, ¿no? Son vanagloriosos, dice, ¿no? Que habla de alguien que es fanfarrón, que se ufana de algo, de cosas que afirma una grandeza que tal vez no tiene. Y más en el ministerio, porque en el ministerio, en el servicio a Cristo, la gloria tiene que ser siempre para Dios. Nosotros somos instrumentos, ¿no? Que Dios eligió en su soberanía para servirle, pero somos nada más que eso. Y la gloria siempre, en todo lo que hacemos como cristianos, tiene que ser dada a Dios, ¿no? Y después le dice tiempos peligrosos, cuando habla ahí al comienzo de tiempos peligrosos, habla un poco de lo que estaba pasando en Éfeso y lo que pasa, por lo cual nosotros también tenemos que tener cuidado, es que la verdad de Dios está siendo reemplazado, se reemplaza por ideas de hombres, ¿no? Y hay muchas corrientes que digamos, como dice Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol, que había en esa época y que ahora están vigentes también, y que a veces se deja la palabra de Dios de lado y se toma lo que dice una persona, ¿no? Y lo que Pablo acá le dice a Timoteo, que vamos a ver más tarde, es que hay un solo fundamento para la fe cristiana, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Lo que no está en la Biblia, si no lo dice la Biblia o no es palabra de Dios, no es enseñanza o doctrina que viene de Dios, ¿no? Y después le dice, debes saber esto, ¿no? Y cuando le dice, debes saber esto, lo insta a tener constancia, a tener continuidad, a no desanimarse, a no abandonar, porque tal vez Timoteo sentía el deseo, ¿no?, de decir, me están presionando mucho, y me quiero ir, ¿no? Y esto también es para todo aquel que está, como está trabajando, es parte del grupo de liderazgo de la iglesia, el poder, a pesar de las circunstancias, el poder permanecer firme, constante, continuar, ¿no? No abandonar. ¿Por qué? Las pruebas van a venir, las dificultades van a venir, ¿no? Pero como le decía Pablo a Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo, tenés que seguir adelante. Después dice que estos hombres, que estos falsos maestros, son soberbios, ¿no? Y lo que significa soberbia es ubicarse por encima de los demás, creer que yo estoy siempre por encima de los demás. Eso es lo contrario de la humildad, que es lo que Dios nos pide en su palabra, el ser humildes, ¿no? Yo no soy nadie, si no es por Dios yo no soy nadie. O sea, nadie tiene un puesto de liderazgo, sirve a Dios por mis capacidades, sino servimos porque Dios quiere y porque somos agradecidos por que Él nos dio el regalo más preciado sin merecer, lo que es la salvación. Después se habla de blasfemos, ¿no? Que alguien que cuando se habla de blasfemia, eso me llamó la atención la definición, ¿no?, buscando más bíblicamente, que dice que conlleva la idea básica de ser injurioso y calumniador, pero con las demás personas, no es solamente contra Dios, sino contra las demás personas, que le gusta hablar mal de los demás, ¿no? Entonces, les va mostrando Pablo cómo él tiene que reconocer a los falsos maestros, cuáles son sus características. Le dice que son desobedientes a los padres, ¿no? Que eso es actualmente que lamentablemente se ve mucho, y que
que los hijos no le hacen caso a los padres, y eso tiene muchas causas, ¿no? Porque se ha desarmado el vínculo familiar en muchos casos. Entonces, al no haber familia, los hijos no van a obedecer, pierden el sentido de autoridad de los padres. Dice, ingratos, ¿no? Que habla de una persona que se exalta por sobre los demás y no siente la necesidad de agradecer por algo. O sea, si yo logro algo, es porque Dios lo permitió. Entonces tengo que ser agradecido con Dios por eso. No creer que me lo gané yo solo. O sea, no, pues yo me lo merezco, Dios me lo da. No, Dios me lo da en su soberanía y en su misericordia, ¿no? Impíos, dice que está también, que es dice una indecencia grosera, ¿no? Y que habla de que no tiene miedo de hacer el mal. O sea, no hay nada que lo frene, ¿no? Que no le importa. Implacables, dice. Se niegan a cambiar, dice, una persona que se niega a cambiar, dice, por más complicada que esté su situación, no cambia, sigue igual. O sea, si yo sé que voy a chocar, es como el que va a 120 km por hora, doblando una curva y sabe que si no frena, no dobla, pasa de largo. Bueno, no le importa, sí, vamos a 120. Entonces, sabiendo lo que le espera, sabiendo lo que le va a acontecer, no le importa, ¿no? Después dice calumniadores, y calumniadores viene de la palabra diabolos, que es hablar mal de otra persona, ¿no? Pero con maldad, ya con mucha maldad. No es un comentario, sino que lo hago adrede y lo hago de la forma más maliciosa posible. Dice intemperantes, ¿no? Que no tienen temor, ya sería como casi que no tienen temor a Dios, dice, ¿no? Es alguien que no teme hacer el mal, tanto desde el aspecto moral o espiritual, no le importa. Crueles, y esto se refiere a la fiereza. ¿Cómo no? En la época de Pablo ya se veía, estaban persiguiendo a los cristianos, ¿no? Y ahora eso se ve muy seguido, si uno basta comprender el televisor y ve cómo las personas, cómo la crueldad, la maldad que hay, ¿no? Porque acá, crueles se refiere al instinto animal. El animal hace por instinto las cosas, pero nosotros, Dios nos dio el raciocinio, entonces el ser humano, como ser humano no podemos hacer esto. Y menos que ocurra dentro del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, ¿no? Después dice, aborrecedores de lo bueno, van de mal en peor, ¿no? Cada una de las descripciones, de los adjetivos, es uno peor que el otro. ¿Por qué? Porque aman decididamente lo malo. Y lo bueno ni lo toman en cuenta, aún sabiendo. Son traidores, o sea que son poco confiables. Es feo esto, ¿no? Que Pablo le tenga que recalcar esto a Timoteo, pero se lo menciona y habla dentro de la iglesia, lo que se puede encontrar, y que él tiene que estar alerta con estas circunstancias para poderles hacer frente, ¿no? Que no lo agarren descuidado en su ministerio como pastor de Éfeso. Dice, impetuosos también son. Habla de una persona que es muy egocéntrica, pero ya lleva el ego a un nivel muy alto, ¿no? Y que le interesa solamente sus intereses. Lograr sus objetivos a toda costa. No le importa el resto de las personas, ¿no? Y es todo lo contrario de lo que el Señor Jesucristo nos enseñó, le enseñó a sus discípulos y después fue transmitido a cada uno de nosotros a través de la palabra de Dios. Dice que son infatuados. Y esto habla, la definición también es muy llamativa, ¿no? Porque dice que tiene que ver con alguien que algo que está envuelto en humo. O sea que no ve para adelante, o sea, ve ahí nomás a 5 centímetros de la vista, de la nariz. Y dice que no puede ver lo externo, ve la realidad que él quiere. O sea, ve lo que le parece, no lo que realmente es. Y lo último dice que es amadores de los deleites más que de Dios. Y aquí, ¿no? En estas características que les enumera Pablo, muestra cómo va a ser, cómo él tiene que darse cuenta de quién es un falso maestro y quién no, quién es un cristiano real y quién no, quién es verdadero y quién no, que dice ser cristiano, pero que no lo es, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona con falso maestro, una persona que realmente no ha sido transformada, no ha recibido a Cristo y no ha sido transformada realmente por el Espíritu Santo,
no puede amar. O sea, yo no puedo amar si yo no recibí el perdón de mis pecados, tengo a Cristo en mi corazón, acepté a Cristo en mi corazón, yo no puedo amar a Dios y tampoco puedo amar a mis hermanos. No puedo amar al prójimo, aquel que tengo al lado, ¿no? Y tampoco voy a tener el deseo de hacerlo. Después habla que estos falsos maestros dice que dice en el versículo 5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, Pablo le describe cómo van a ser estos falsos maestros, estas personas que quieren enseñar cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios, y le sigue diciendo a Timoteo, ¿no?, que solamente van a tener apariencia de cristiano, apariencia de piedad, apariencia de que fueron transformados por Cristo, pero realmente es solamente por fuera. Por dentro no pasó nada, ¿no? Y eso habla de mostrar una religiosidad exterior y no tener una relación personal con Cristo en el corazón. Y como Pablo conocía a Timoteo, sabía que él era un verdadero creyente, también no le dice solamente cómo tiene que reconocer a aquellos que no son hijos de Dios, sino también le muestra o le enseña cuál es la característica del verdadero creyente. El verdadero creyente, aquel que quiere seguir a Jesucristo, aquel que quiere permanecer en la fe, dice que le aconseja que evita, le dice. Y evita es, en el idioma original griego, da la idea, dice, de obligarse a alejarse. Cuando uno reconoce que hay alguien que como parte del grupo de liderazgo de la iglesia o dentro del cuerpo de Cristo no es un cristiano, no tiene la enseñanza bíblica, real, la buena doctrina, como llama Pablo, tenemos que alejarnos. ¿Y cómo se hace esto? No simplemente, es algo que tenemos que tener cada día, que es el escudriñar las Escrituras. Pablo lo insta aquí a Timoteo a que él tiene que escudriñar, no es solamente leer la Biblia, leer la palabra. Cuando habla de Escritura acá habla de lo que era el Antiguo Testamento y lo que se conocía de las enseñanzas de Jesucristo, ¿no? No tenían la Biblia como nosotros la tenemos hoy, pero sin embargo, él le decía, tenés que escudriñar, tenés que indagar, tenés que fijarte, porque ahí te vas a dar cuenta si realmente es cristiano o no es cristiano. Y lo que le llamaba también, lo importante era examinar el carácter personal o el testimonio de la persona, que es lo que más habla de mí como cristiano. Mi testimonio. Yo puedo hablar mucho y, como dice acá, tener apariencia de piedad, hablar muy bonito, recitarme la Biblia de memoria, pero lo que finalmente dice mucho más de mí es mi testimonio, mi forma de vivir, cómo yo me muevo y vivo, cómo me comporto en el trabajo, cómo me comporto en mi familia, cómo me ven mis hijos, si soy un ejemplo para mi esposa, para mis hijos, para mis compañeros de trabajo, en el lugar donde me muevo, o no. Fíjense, y algo interesante es que Pablo no solamente le dice que esté alerta y le dice lo que tiene que tener en cuenta, cómo reconocer las falsas enseñanzas, sino que le dice cómo tiene que persistir en la fe. Él le dice, bueno, ya sabés lo que está mal, cómo reconocerlo. Ahora, vos tenés que hacer esto. Y Pablo le muestra 3 cosas importantes a Timoteo. La primera está en el versículo 10, que dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y acá le dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina. Y cuando le dice, has seguido, le habla de acompañar, ¿no? Y de conformarse a algo con convicción. Pablo lo conocía a Timoteo. Pablo sabía cómo era Timoteo. Y sabía que él era un cristiano verdadero.
Él en su corazón había creído en Jesucristo, y él quería conformarse, porque él tenía la convicción de fe, de decir, yo quiero ser como Cristo, yo quiero seguir a Cristo, bien de cerca, ¿no? Y algo interesante es que en Grecia, ¿no? Porque todo tiene un trasfondo cultural y un contexto cultural. Y cuando le habla de seguir acá, en la cultura griega, esto indicaba una relación cercana entre un maestro y un discípulo. Es llamativo, ¿no? O sea, la relación que tenían Pablo y Timoteo era mucho más que la de un discípulo y un maestro. Compartieron no solamente que él le enseñaba la verdad bíblica o la doctrina, la sana doctrina a Timoteo, la palabra de Dios, sino que también fue un ejemplo para él y fueron amigos, digamos, ¿no? Con Timoteo. También lo insta a persistir. Lo obliga, es un mandato, no le dice, bueno, si querés Timoteo, persistí, continúa. No, le dice, vos tenés que persistir, seguir adelante, no desmayes, no bajes los brazos. ¿Vas a tener problemas? ¿Vas a sufrir persecución? Como le dice después, en el versículo 12, y también a todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En esa época hay que tener en cuenta que se estaba persiguiendo, Nerón estaba persiguiendo a los judíos, a los cristianos, perdón. Los estaba metiendo presos, ni aún los quemaba vivos, y si no, los metía en la cárcel y morían en la cárcel. Y no los trataba bien cuando estaban en la cárcel. Entonces ser cristiano en esa época, en ese contexto, era complicado, ¿no? Hoy estamos compartiendo de que los hermanos que compartieron, ¿no? De que nos pudimos reunir, que tenemos la libertad, ¿no? Y a veces el pensar que, ¿qué haríamos, no? Yo a veces pienso, ¿no? Pero, ¿qué haría si no tuviera la libertad que tengo para reunirme, para decir que soy cristiano? No sé, que eso es lo que pasaba en esa época. Yo, Mario, tendría la suficiente convicción como Pablo y como Timoteo para poder seguir adelante y decir sí soy cristiano. Muchas veces los torturaban para que nieguen su fe. Obviamente, muchos, los que no negaban la fe, morían, ¿no? Entonces muchos tal vez en esa época decían, sí, yo no soy cristiano, como en muchos países pasa. Estaba viendo, cuando uno ve videos en otros países, la persecución que hay, a muchos le dicen, si no negás tu fe, vas a morir. Pero eso es lo mínimo. ¿Cómo estamos nosotros con nuestro testimonio, ¿no? ¿Cómo estamos, como dice Pablo, permaneciendo firmes? ¿Estoy permaneciendo firme en la fe a pesar de las circunstancias y de las persecuciones? ¿O cuando tengo cuando tengo un problema, una dificultad, y ya lo pienso, y que está complicado esto de ser cristiano, ¿no? No me va tan bien como yo pensaba. Pero acá el apóstol Pablo lo alienta a Timoteo y también nos alienta a cada uno de nosotros, en el versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Después le dice también, y te persuadiste. Te persuadiste, habla un poco de creer, ¿no? De tener convicción y certeza en lo que aprendió de Pablo. Él estuvo mucho tiempo con Pablo, y lo interesante es que él no solamente aprendió de lo que Pablo le enseñaba, sino aprendió del testimonio y el ejemplo de Pablo. O sea, Pablo lo que le decía, él lo hacía, ¿no? Vivía la vida cristiana, era un apasionado seguidor de Cristo. Y Pablo acá le empieza a mostrar algunas cosas que tiene que tener en cuenta, algunas que son importantes en la vida de aquel que quiere servir a Jesucristo, ¿no? Como Timoteo tal vez está en una posición de liderazgo. Y él tiene que tener en cuenta 3 puntos que les habla desde el versículo 10 al 11, ¿no? Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y aquí Pablo le da una lista de adjetivos, de características, ¿no? Podríamos decir, que la separa en tres grupos. La primera es
los deberes ministeriales, ¿no? Que son la doctrina, la conducta y el propósito divino. La segunda son las virtudes personales, ¿está? ¿Qué virtudes tiene él como hijo de Dios, como persona? Que son la fe, la longanimidad, el amor, la paciencia. Y después las experiencias difíciles, ¿no? Que le menciona Pablo en el versículo 11. Cuando le habla de deberes ministeriales, habla, como les decía, de la doctrina, de las enseñanzas que él había recibido y que le había transmitido a Timoteo, ¿no? Y que él vivía a través no solamente de lo que él enseñó, de lo que él había estudiado también Pablo, ¿no? Porque Pablo era una persona que estudió mucho la palabra de Dios y tenía mucho conocimiento, sino solamente que la aplicaba, porque la doctrina, la enseñanza bíblica sin aplicación, sin aplicarla a mi vida, no tiene sentido. Y Pablo lo sabía. Por eso dice doctrina, has aprendido de doctrina y conducta. Timoteo, cuando estuvo con Pablo, pudo ver eso, que Pablo, lo que él le enseñaba, Pablo lo vivía. Él lo podía ver en el ejemplo que Pablo le daba en su manera de vivir. Y también hablaba de el propósito divino, ¿no? De ese motor que tiene que mover, nos tiene que mover como hijos de Dios en el servicio para Cristo, ¿no? Tiene que dirigir mi corazón, que es la gratitud a Dios y el propósito por el cual Dios me llamó. Hablamos de que la gran comisión es ir y predicar el evangelio a toda criatura, ir a ser discípulos, ¿no? A toda criatura. Y también eso habla que tenemos un propósito. Y ese propósito Pablo lo quería cumplir a toda costa. Él quería, tenía en su corazón el deseo de ser obediente al mandato que Cristo le había dado cuando se le apareció. Y vos tenés que ir a predicarle a los gentiles, a todo aquel que no es judío. Vas a ser el embajador de Cristo para las personas que no son judías, para todos los gentiles. Y él, con denuedo, cumplía con su propósito, ¿no? Y eso se lo inculcó a Timoteo, y Timoteo lo vio en Pablo. ¿Cómo estamos nosotros con esto, no? El tener un ejemplo, ¿no? Esas personas que no han predicado alguna vez el Evangelio, las que nos llevó a los pies de Cristo, y no solamente con lo que nos decía, sino con la conducta, ¿no? Que nos marcaba, que no solamente era aprender la palabra de Dios, sino vivirla, ¿no? Y era más claro, y con eso nos marcaba que tenemos que ser fieles testigos de Cristo y tener una vida práctica de la palabra de Dios, ¿no? Y tener el deseo de cumplir el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, ¿no? A pesar de las circunstancias. Después le da una lista de virtudes personales, no se queda solamente en los deberes ministeriales que tenía él como pastor, sino las virtudes personales, y que esas ya también nos ocupan a cada uno de nosotros como cristianos, ¿no? Que vamos a describirlas brevemente, y ahí habla de, dice, fe, longanimidad, amor y paciencia. Y cuando habla de fe aquí, no se refiere al acto de creer, o sea, fe como creer, cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo, sino habla a la fidelidad y a cuán fiables somos delante de Dios y confiables para vivir la vida cristiana, ¿no? Y ser de edificación a otras personas, ¿no? Y ser de ejemplo a los demás, ¿no? Es vivir con fidelidad la fe que yo profeso seguir, ¿no? Para que todos la vean, a pesar de las circunstancias. ¿Es difícil? Sí, es difícil, porque ninguno creo que puede decir, no me cuesta nada decir que soy cristiano, ¿no? Pero debemos ser fieles y confiables, ¿no? Para que los demás vean que la diferencia entre ser cristiano y el que no es, ¿no? Que es que lleva una vida de acuerdo a lo que dice, a lo que dice la Biblia. Después dice longanimidad. Longanimidad se refiere acá, da la idea, ¿no? De permanecer, de ser inquebrantable y soportar el sufrimiento, dice. Pero eso se relaciona con las personas difíciles, cuando uno trata con una persona que es complicada, y que en la actualidad creo que es algo normal, que alguna persona que tiene carácter se enoja fácil, o reacciona, ¿no?
Pablo le dice vos, y que debería haber en la iglesia de Éfeso, él le decía a Pablo, Pablo le decía a Timoteo, vos tenés que ser longánime, o sea, ser inquebrantable y soportar el sufrimiento de tratar con personas complicadas, dejaron las manos de Dios. Vos tenés que ser un ejemplo para ellas en ese aspecto, ¿no? En no responder, en no reaccionar. Cuesta, porque cada uno tenemos nuestro carácter, por más que a veces digamos que somos tranquilos, tenemos nuestro carácter. Pero solamente Dios puede transformar cada una de nuestras vidas y cambiar aquellas cosas que nosotros no vamos a cambiar, como por ejemplo la personalidad, el tener una personalidad muy fuerte y que reacciona rápido, ¿no? Si nos agreden. Después se habla de amor. Esta es una palabra que está muy de moda, que la escuchamos todos los días, pero que bíblicamente tiene un significado profundo. Y aquí Pablo se lo marca a Timoteo, le dice, el amor es el amor ágape. Y aquí viene la definición de amor, ¿no? Que a veces vale la pena repasarla. Es un amor voluntario, intencional y desinteresado en el cual yo debo andar, ¿no? Que es ese amor que busca el bien del otro, que se preocupa por la otra persona, por el prójimo. Aunque yo no me lleve bien, no sé, puedo tener el vecino, mi compañero de trabajo, que es intratable, podamos decir, pero por amor, por el amor que solamente Dios me da, pone en mi corazón, yo trato de soportarlo, yo trato de amarlo, trato de preocuparme por él, ¿no? Como les enseñaba el Señor Jesucristo, que nosotros tenemos que amar a todos, aún a aquellos que nos odian, con los que no nos llevamos bien, que es la parte más difícil. Amar con el que me llevo bien es fácil a veces, pero si amar al con el que yo no me llevo bien, y es complicado, pero Dios es un mandato divino, y acá Pablo se lo recalca a Timoteo, le dice, bueno, vas a tener luchas con gente que la verdad que son intratables, la verdad que tienen un carácter complicado, la verdad que cuesta amarlos, pero tenés que amarlos. Es una característica del líder, de aquel que pastorea a un grupo de personas. Y después le dice, tenés que tener paciencia. Y acá paciencia sí tiene que ver con perseverancia o permanecer firme en las dificultades, ¿no? Pablo estaba preso y estaba encadenado y ya era de edad, y después, en este segundo encarcelamiento, Pablo, él sabía que después de esto fue ejecutado. No salió de la cárcel. Entonces Pablo sabía que le quedaba poco, y sin embargo, sabiendo todo lo que le venía, él le decía a Timoteo, se preocupaba por Timoteo y le decía, vos tenés que perseverar, vos tenés que tener paciencia, vos tenés que, estás viviendo una situación difícil dentro de la iglesia, tenés que soportar, tenés que aguantar, tenés que tener paciencia. Se lo decía a alguien que estaba preso y que estaba a punto de que estaba condenado a muerte, o sea, lo iban a ejecutar en cualquier cuestión de tiempo, sabía que le quedaba poco tiempo de vida. Sin embargo, él se preocupaba y le mostraba todas estas virtudes personales, la fe, la longanimidad, el amor y la paciencia a su discípulo, a Timoteo. Se preocupaba por él porque veía que tal vez podía ceder en la convicción de fe. Y después le recalcó las experiencias difíciles. En el versículo 11 dice, persecuciones, padecimientos como los que nos sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y que de todas me ha librado el Señor. No solamente le recordó la experiencia que había vivido Timoteo con Pablo, la enseñanza que él le dio, el ejemplo que le dejó, sino también las circunstancias difíciles que Pablo vivió, que le tocó vivir, y que tal vez era más complicada que la que le está tocando vivir dentro de la iglesia de Éfeso a Timoteo, porque dice, me han perseguido y me ha tocado sufrir. Y cuando habla de persecuciones, huir, literalmente huir. Él se tuvo que escapar porque muchas veces, ¿cuántas veces leemos en la Biblia, en las cartas de Pablo y en Hechos de los Apóstoles, que lo persiguieron, que lo quisieron, que lo querían agarrar, y no precisamente para, como diríamos nosotros en lenguaje criollo, para saludarlo, lo estaban persiguiendo para meterlo preso, matarlo. Y él tuvo que huir, en muchas circunstancias tuvo que literalmente huir, y después tuvo que padecer, ¿no? Tuvo que padecer que lo metieran preso, tuvo que padecer que lo apedrearan y lo dieran por muerto, que lo castigaran, que le dieran latigazo. Sin embargo,
dice que todo lo soportaba por amor a Cristo, ¿no? Y este ejemplo le decía a Pablo, vos tenés que tener, Pablo a Timoteo, vos tenés que tener, acordate de eso, acordate de mi sufrimiento, pero no importa lo que te toque, cuánta persecución y padecimientos tengas, tenés que seguir adelante. ¿Por qué? Porque Dios cumple su palabra, Dios cumple su voluntad en tu vida. Él le había prometido a Pablo que a él no le iban a tocar un cabello aunque estuviera preso. Le dijo, vos tenés que ir cuando se embarcaba, ¿no? Se embarcó a Roma, le dijo, vos vas a llegar a predicar a Roma. ¿No? Nadie te va a hacer daño mientras llegas, hasta sufrir un naufragio. Y sin embargo siguió adelante, ¿no? Pero no por él, sino por Jesucristo, por Dios. Dios era el que lo hacía perseverar en la fe. Y después hay una parte la última parte, que habla del versículo 14 al 16, que dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como vimos al principio, Pablo lo estaba animando a Timoteo, y en este último punto él va al fundamento que tiene que ser el fundamento de la vida del cristiano, que tenemos que tener como cristianos, que es la palabra de Dios, la Biblia, la Escritura, dice acá, ¿no? Y cuando le habla acá, le dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. El aprendizaje de Timoteo fue intencional. No solamente escuchó lo que le enseñaba Pablo, sino que indagó más allá. Se preocupó por indagar y aprender más y ver si lo que le decía Pablo era verdad. Y además observaba lo que hacía Pablo, lo que hacía su maestro. Entonces él ahí evaluaba y decía, sí, la verdad que Pablo lo que me enseña, él lo vive, lo predica con el ejemplo. Después le dice, te persuadiste. O sea, no solamente Timoteo creyó, creyó en Jesucristo, entregó su vida a Jesucristo, sino que también, ni solamente aprendió de Pablo, las enseñanzas de la Biblia, de la palabra de Dios, sino que también se persuadió. Él creía con certeza y convicción lo que le enseñaron. O sea, no era que porque lo dijo Pablo yo lo creo, sino porque es la palabra de Dios. Yo lo creo porque es la palabra de Dios, y eso es lo que le recalcaba. Dios no falla en su palabra. La palabra de Dios es real, es verdad. Y acá viene una parte importante que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Que es conocida también, y que dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, dice, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y acá hay una enseñanza importante, y especialmente para los padres. Todo aquel que es padre, este versículo es muy importante. ¿Por qué? Porque fíjese que dice, desde la niñez, Timoteo no solamente estudió con Pablo y fue discípulo de Pablo, sino que él desde niño fue instruido y le enseñaron, y fue enseñado en la palabra de Dios. ¿Quién lo hizo? Su abuela y su madre, Loida y Eunice. Timoteo tenía su madre, su abuela, su madre era judía, pero su padre era griego. El padre era pagano, no era cristiano, pero sin embargo, aún así, su madre y su abuela le enseñaron la palabra de Dios, desde niño, ¿no? Y eso marca la importancia de la enseñanza bíblica para los niños de parte de los padres, y la responsabilidad que eso conlleva. No es solamente parte de, en este caso, por ejemplo, que lo haga la escuela dominical, sino que tiene que ser una tarea diaria y de los padres, porque los hijos son una responsabilidad de los padres para con Dios. Entonces, ahí viene también el ser sabios como padres y poder poner en primer lugar, ¿no?, la enseñanza bíblica, más en estos tiempos donde han entrado un montón de ideas, especialmente en las escuelas, ¿no?, y que eso sí son ideas de hombres, que son la igualdad de género, y hay un montón, el aborto, y un montón de temas que
la verdad que pueden, en un niño pequeño, pueden causar unas confusiones enormes. Sin embargo, esto no va a pasar si como padres somos responsables. Cada padre es responsable de enseñarle lo que dice la Biblia, y que desde niño, desde que tiene uso de razón, desde que puede leer, pueda ser enseñado en la verdad de la palabra de Dios. Y esto, ¿qué le decía Pablo a Timoteo con esto? Que el corazón y el alma del evangelio eficaz, ¿no?, son la predicación, la enseñanza y el testimonio. De la mano van las tres. La predicación de la palabra de Dios es muy importante, la enseñanza también, el contenido de esa enseñanza, de la doctrina, de lo que dice la palabra de Dios. Y finalmente el testimonio, porque no solamente la abuela y la mamá de Timoteo le enseñaron la palabra de Dios, sino que fueron un ejemplo para él. Yo creo que, a ver, Timoteo cuando las veía también lo que vio después en Pablo. O sea, mi mamá y mi abuela me enseñan la palabra de Dios, pero también la reflejan con su vida. Son un ejemplo para mí, ¿no? Y eso también es un mensaje para los padres, como padres, el poder ser un ejemplo para los chicos, para un hijo. El poder ser un ejemplo en lo que hablo, en lo que digo, en lo que pienso, en lo que hago, ¿no? Porque saber que tengo que ser consecuente, mi vida tiene que ser consecuente con lo que digo, con lo que predico. Si no, no tiene sentido. Si no, no soy cristiano. Y lo que le va a quedar, al niño, al hijo, es lo que yo hago, no lo que yo digo. Después, Pablo finalmente le dice, porque aparentemente ya se estaba entrando en como una falsa enseñanza, que no toda la escritura, ¿no?, que no toda la Biblia, lo que se conocía de la Biblia era inspirada por Dios, o venía de parte de Dios, sino que podía haber alguno que interprete la palabra de Dios, que decían, bueno, hay algunos pasajes, lo que se puede conocer, que recibió y hizo su interpretación, y eso es lo que quedó plasmado en el Antiguo Testamento, que es lo que se conocía. ¿Qué es lo que le dice Pablo acá, en el versículo 16, que es el versículo más conocido, ¿no?, o que uno recuerda de este pasaje? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y aquí le dice, es inspirada. Inspirado, aquí en el idioma original, en el griego, significa respirado. Y es como, para que tengamos una idea, lo que Pablo le decía a Timoteo es, la palabra de Dios, Dios respiró, Dios le dictó las palabras a aquellos hombres que escribieron la Biblia, o lo que se conocía de la Biblia en ese momento. Entonces, no es que ellos recibieron el mensaje de Dios y interpretaron y escribieron lo que les pareció, sino que textual a lo que Dios, a través de su Espíritu Santo, les dijo que escribieran. Eso escribieron. Por eso, Pablo aquí lo que le está diciendo a Timoteo, y es una enseñanza muy importante para nosotros, es que la palabra de la Biblia es 100% inspirada por Dios. Proviene de Dios. ¿En qué? En su totalidad. En todo el contenido, en todo lo de Génesis hasta Apocalipsis. Después, en sus palabras, cada una de las palabras que Dios dictó, que Dios inspiró a los hombres que escribieron, que escribieron cada uno el libro de la Biblia, fueron exactamente inspiradas con un propósito. No fueron al azar. Y después, en su enseñanza, cada enseñanza que podemos sacar de la Biblia ha sido inspirada por Dios, proviene de Dios. No hay ningún, se podría decir, intervención humana, salvo que escribir, ¿no? Porque Dios le dictó, es la palabra de Dios escrita. Después dice que es útil, además que es inspirada por Dios. Dice que esta palabra que es inspirada por Dios, ¿para qué Dios la inspiró? ¿O para qué Dios la inspiró para que la tengamos nosotros de manera escrita? Dice, porque es útil para enseñar. Y enseñar aquí se refiere al contenido, no a lo que, no al proceso, no como se habla el proceso de enseñanza, sino el contenido de lo que dice la palabra de Dios. Esa es la enseñanza, para enseñar, para saber lo que yo tengo que hacer y que es claro de parte de Dios, ¿no?, para mi vida, dónde estoy parado y qué es lo que tengo que hacer, y me confronta conmigo mismo.
Y el ejemplo más claro lo tenemos cuando Jesucristo fue tentado en el desierto. Las 3 veces que fue tentado, él respondió de la misma forma, ¿no? Y es llamativo, porque escrito está. El tener claro la palabra de Dios para poder aplicarla en mi vida y en cada circunstancia. Como dice en Colosenses 3:16, la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, ¿no? El consejo también de Pablo ahí en Colosenses dice que tiene que morar la palabra en abundancia, tiene que estar en todo momento y no en pequeña cantidad, sino en abundancia, ¿no? ¿Para qué? Porque eso nos da sabiduría, nos enseña y nos exhorta, ¿no? Y nos ayuda a ser agradecidos también, porque ahí después dice, exhortándonos unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales. No importa las circunstancias, vamos a ser agradecidos. Después dice, para redarguir, esta palabrita que, ¿no? Muchas veces la leemos y no la entendemos. Dice, es reprender para convencer de un mal comportamiento o una mala enseñanza. Y esto habla de capacitarnos como creyentes en el conocimiento y el entendimiento de la verdad divina, de la palabra de Dios, ¿no? Para exponer lo que no está en la Biblia, lo que no viene de Dios, ¿no? Y entonces, no habla de, acá como dice redarguir, es simplemente que la palabra de Dios nos llega hasta el centro de nuestro corazón y nos hace ver cómo estamos, nos hace ver cuál es nuestra situación personal con Dios. O sea, nosotros podemos mentir para afuera, hacer creer que somos cristianos, pero la Biblia, si uno tiene el Espíritu Santo, como dice en Efesios 6:17, es porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios es el que mejor nos conoce, y a través de su palabra nos muestra qué es lo que hay dentro de mi corazón, qué es lo que estoy pensando, y cuál es la intención de mi corazón, cuál es la intención atrás de lo que yo hago. Y eso nos tiene que mover, me tiene que mover a mí a poder ser honesto para con Dios, y si me estoy equivocando, poder dejar que la palabra me redarguya, o sea, que a través de la palabra de Dios yo pueda cambiar. Si estoy equivocado, me dé cuenta y me arrepienta. A eso se refiere. Después dice, para corregir. Esta palabra también es a veces, o exhortar, se traduce en otros lugares, se puede también como sinónimo, pero a veces no nos gusta. Y corregir no es otra cosa que restaurar algo, dice, hasta su estado original y condición apropiada. Y lo interesante es cómo se usaba en el idioma griego en Grecia. En Grecia dice que en la literatura, en todos los libros que había en la época, se utilizaba para definir o recalcar cómo el arreglar un objeto, el arreglar un objeto que se había caído, o ayudar a una persona a levantarse del suelo cuando se cae. Y eso es lo que tiene que hacer la palabra de Dios con nosotros, corregir. No es una mala palabra, sino que nos ayuda, nos lleva, y nos permite que nos restauremos, nos demos cuenta del error, y pidamos perdón a Dios, y nos levanta del suelo, y nos dice, bueno, sigamos adelante. ¿Por qué? Porque Dios fue inspirada 100% por Dios. Y después dice instruir en justicia, que es instruir o capacitar en el sentido más amplio y positivo. Dice que en el idioma original, o sea, en los escritos originales, tenía el significado de criar y formar un niño, ¿no? Es como lo que sería un ayo, y si uno lo quiere llevar a un árbol, yo me estaba acordando de lo que es el tutor. Para que el árbol crezca derecho necesita un tutor, si no puede crecer. El viento, bueno, aquí en la Patagonia es normal que los árboles crezcan chuecos por el viento, entonces hay que ponerle algo más rígido para que el árbol vaya hacia arriba, que pueda crecer derecho. Entonces, también la palabra de Dios nos instruye en justicia, nos ayuda a crecer derecho, nos ayuda a seguir el camino firme
firme continuar en la fe, sin desviarnos, ¿no? Pero todo esto, si no tiene un propósito, no tiene sentido. Y en la sabiduría divina, ¿cuál es el propósito en mi vida como cristiano de todo esto? De lo que dice el versículo 16, es lo que dice el versículo 17. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la palabra de Dios tiene un doble propósito. Primero dice, hombre de Dios. Y el hombre de Dios es todo aquel que predica y enseña la palabra de Dios. Pero también lo podemos aplicar como cristianos, en general, ¿no? El poder ser de testimonio a los demás, ¿no? O el deseo de servir, todo aquel que sirve a Dios, no solamente la enseñanza. Dice que es para que seamos perfectos, perfecto a ser completo, dice, capaces y muy competentes. Muy competentes. Mira la responsabilidad, ¿no? Que involucra la palabra ser perfecto. En todo, dice, lo que yo hago, en todo lo que Dios me llama a hacer. Yo tengo que buscar la perfección. ¿Y cómo busco la perfección? A través de la enseñanza bíblica, a través de tener como fundamento lo que la Biblia me dice. Y no solamente de tenerlo como referencia, sino de ser obediente a lo que dice la palabra. A veces la Biblia nos va a decir cosas que no nos gustan y que tenemos que cambiar. Y lo tenemos que hacer. Porque si no, todo tiene una consecuencia. Y después dice, preparado para toda buena obra, ¿no? Estamos capacitados, no nos capacita la palabra de Dios para vivir con justicia y servir con fidelidad a Cristo, ¿no? Para poder ser ejemplo, ser de testimonio, y a través de eso, en gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros, servir con fidelidad a Cristo, ser fieles a Cristo, al llamado que Dios nos ha hecho, ¿no? Porque Dios es fiel para con nosotros. Nosotros muchas veces podemos fallar, pero la palabra de Dios nos insta a tratar de ser fieles, a no decaer. Como Pablo le decía a Timoteo, tenés que permanecer firme, tenés que seguir constante, no importa los problemas, porque vos fuiste llamado con un propósito. Y para terminar, el propósito de esta carta, ¿no? Que me llamó la atención, ¿no? Porque también uno, después de estudiar y leer esta carta, este capítulo, el propósito de lo que Pablo le escribía a Timoteo es que para que lo podamos tomar para cada uno de nosotros como creyentes. Si bien está escrito, como les decía, para Timoteo como pastor y para los líderes de la iglesia, también se aplica a cada uno de nosotros como cristianos. El propósito de esta carta es para que yo, como cristiano, procure buscar fortalecerme cada día, ¿no? Y ser fiel, y cada día buscar la fidelidad en el servicio espiritual, ¿no? En el amor y el servicio espiritual dentro del cuerpo de Cristo. Eso es lo que me tiene que mover, es lo que me tiene que enseñar, lo que me tiene que guiar, como le decía Pablo a Timoteo. Vos tenés que permanecer firme, tenés que permanecer fiel, y seguir firme tu llamado, el llamado que Dios te hizo. Y bueno, como conclusión, un repaso de todo lo que vimos, ¿no? Es que debemos estar alerta contra la falsa enseñanza y los falsos maestros, porque, como decía Pablo, estamos viviendo tiempos peligrosos. Y tenemos que evitar los falsos maestros. ¿Cómo? Escudriñando las Escrituras. Y también viendo el testimonio de las personas, ¿no? Porque uno, tarde o temprano, la verdad dice la Biblia que sale a la luz, ¿no? Como yo soy, va a salir a la luz. O sea, no lo puedo engañar por mucho tiempo, pero Dios va a mostrar la obra de cada uno. Después dice, tengo que persistir en lo aprendido a través de las experiencias y ejemplos de las personas que me rodean, de los hermanos tal vez que uno ve que están firmes, ¿no? Tomar en cuenta esas experiencias, sus ejemplos, y para poder seguir adelante. Y después el fundamento de mi vida espiritual debe ser la palabra de Dios, siempre. Eso es la base. Y la obediencia a la palabra de Dios para poder seguir firme y servir al Señor Jesucristo, servir dentro del cuerpo de Cristo, tiene que ser la premisa, ¿no? La pregunta que les dejo, el desafío, ¿no? Para cada uno de nosotros como cristianos es, ¿cómo estoy yo
con el escudriñar, con el estudio de la Biblia. ¿Es la palabra de Dios para mí? ¿Me es útil? ¿Me es útil realmente para recibir enseñanza, para instruir? ¿Me redarguye? ¿Me exhorta? ¿No? ¿Mueve mi corazón a estar cada día buscando a Dios y ser de testimonio donde Dios me ponga? ¿Cómo me ven mis compañeros de trabajo? ¿Cómo me ve mi familia, mi esposa, mis hijos, mis amigos? Todas las personas que me rodean, ¿no? Y principalmente tengo el deseo de servir, como Pablo invitaba a Timoteo. Vas a tener problemas, pero eso no tiene que evitar de que yo quiera abandonar la carrera. La semana pasada veíamos que Pablo comparaba a la vida cristiana en un soldado, un atleta y un labrador. Y en los tres casos se pide esfuerzo, Dios nos pide esfuerzo de nuestra parte, el poder y constancia, ¿no? Así que los desafíos, me desafío también, ¿no?, a poder cada día de nuestra vida, a poder ser constantes, esforzarnos, ¿no? Y que la palabra de Dios siempre sea el faro que guíe nuestra vida, ¿no? Y nos guíe a poder permanecer firmes y ser herramientas útiles en las manos de Dios, ¿no? Y ser de testimonio a otras personas que no conocen a Cristo, a través de la relación que yo tengo con Dios y la fidelidad que tengo que esforzarme en seguir cada día para ser obediente a lo que Dios me dice, aún a pesar de las circunstancias, como lo estaba viviendo Pablo, ¿no? Así que esto es lo que quería compartir, que el Señor puso en mi corazón, así que los invito a que oremos. Vamos para ya darle lugar a Kai. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por este día más de vida que nos das, Padre, gracias por el privilegio y la responsabilidad que tenemos de estudiar tu palabra. Padre, te damos gracias porque a través de ella nos alientas, nos animas, pero también nos desafías, Padre, a poder permanecer firmes, a buscarte, Padre, a animarnos unos a otros y a poder tener siempre como guía tu palabra, Padre, que siempre ayúdanos a poder siempre depender de tu palabra, a poder ser obedientes, Padre, a ella principalmente, y a través de esto poder ser constantes y firmes en la fe, Padre, y que podamos tener claro qué es lo que creemos, tener la convicción, como la tenía Pablo, Padre, que tú nos ayudes para poder nosotros también tener esta convicción y esta constancia en la vida cristiana, no importa, sin importar la situación que nos pase vivir, que tú nos permitas vivir, las pruebas, las persecuciones, o tal vez, Padre, las dificultades que se nos presenten, que esto nos permita fortalecernos y depender cada día más de ti, Padre, y que cada día podamos rendir nuestro yo a tus pies, Padre, para que el Señor Jesucristo pueda crecer, Padre, y poder ser cada día llenos del Espíritu Santo. Te damos gracias por tu palabra y rogamos que tú, Padre, nos continúes hablando en el transcurso de la semana y nos ayudes a ser cada día obedientes a la misma. Te agradecemos por este tiempo, en el nombre de Jesucristo. Amén.